Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a tener una interesante charla que es el uso de la voz en la entrevista por la maestra Mariana Corona Delgado, quien nos acompaña el día de hoy para abordar este tema y compartirlo en el módulo de teoría y técnica de la entrevista inglés para los estudiantes de licenciatura en psicología. Voy a leer un breve resumen de su semblanza curricular porque es bastante amplia. Fíjense que ella es concertista solista con especialidad en canto, es originaria de la ciudad de Guadalajara. En el 2013 obtiene la licenciatura en música con la especialidad en canto por la Universidad de Colima. También obtiene un título de maestría en educación en el área de docencia e investigación. En el 2015 tiene una certificación como instructora vocal avalada por la Secretaría de Educación Pública. Como concertista, se ha presentado en diversos festivales culturales locales y nacionales bajo la batuta de reconocidos directores de orquesta. Su labor ha sido promover la música en el estado de Colima a través de diversos proyectos culturales convocados a alumnos en el área de canto de música. Ella es profesora investigadora del Instituto Universitario de Bellas Artes y su línea de investigación se centra en la voz desde un aspecto pedagógico musical y su influencia en la educación. En este sentido, forma parte del cuerpo académico Investigación, Creación, Rescate y Difusión de las Expresiones Artísticas adscritos a la Universidad de Colima. Los dejo con la maestra Mariana del Rocío Corona Delgado, quien nos va a compartir esta interesante temática para que los estudiantes tengan una visión más global de la importancia de la voz. Muchas gracias, doctora Vero, y es un placer para mí poder estar aquí. Bueno, hoy vengo a hablarles de un tema muy importante y al que generalmente pues no ponemos mucha atención. Es el tema de la voz, nuestra principal herramienta de expresión y que gracias a ella es que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos, nuestros compañeros, maestros y en este caso pues con los pacientes. La voz es parte de la personalidad, es nuestra carta de presentación y por eso es fundamental conocer más acerca de ella. La voz es el sonido más completo y perfecto de la naturaleza. Nos permite funcionar dentro del grupo social al que pertenecemos, expresar ideas, sentimientos, emociones y demás contenidos psíquicos e inferir en la actividad de los otros. El título de esta charla lleva por nombre El uso de la voz en la entrevista. ¿Ustedes creen que es muy diferente el manejo que debemos de tener con nuestra voz a la hora de entrevistar a un paciente que cuando hablamos con nuestros hijos, con nuestra pareja o con alumnos? Yo creo que la respuesta estará más relacionada dependiendo de las circunstancias y al uso y manejo del lenguaje y de la voz, así como de nuestro cuerpo, el control de los gestos, las emociones, de la capacidad para saber utilizar cada elemento, es decir, poder emplear un adecuado lenguaje verbal y no verbal también. Tiene que ver no solo con el qué decimos, sino con el cómo lo decimos y dónde lo decimos. Los tipos de comunicación. Bueno, consideré importante añadir los tipos de comunicación como un preámbulo al tema de la voz, y aunque no todos ellos utilicen la voz como un canal o como un medio transmisor, estos están directamente relacionados para poder llevar a cabo este proceso. No deberían estar aislados uno del otro. Bueno, los tipos de comunicación que veremos son la comunicación verbal, que es aquella donde existe una comunicación por medio de palabras, ya sean habladas o escritas, y utilizando los diferentes lenguajes o idiomas que existen, cada uno con sus fonemas y reglas gramaticales. Esto quiere decir que es lo que dices. Derivada de esta está también la comunicación paraverbal. Este es el tipo de comunicación que refuerza el lenguaje verbal. Tiene que ver con otros elementos que no son las palabras en sí, sino la intención que le damos a esas palabras o al mensaje.
utilizando elementos que nos ayudarán a revestir esas palabras, reforzándolas. Son inseparables a la comunicación. Y ayudan también a generar mayor coherencia al lenguaje verbal, que está directamente relacionado con las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, las intenciones. Es lo que le da el sentido a este mensaje. Esto es el cómo dices las palabras. Así que aquí ya llevamos lo que dices, que es el lenguaje verbal, y cómo lo dices. También aunado a esto está el lenguaje no verbal, que es la comunicación que utiliza los movimientos del cuerpo y de la cara, como los movimientos de cabeza, la mirada, gestos del cuerpo en general, expresiones faciales, es decir, las señales que expresamos a través de la gesticulación corporal y facial y que está relacionada con las emociones. Son también las representaciones visuales como dibujos y señales auditivas. Los instrumentos de comunicación. ¿Cuáles son estos instrumentos o canales que utilizamos para cada tipo de comunicación? Bueno, pues el instrumento principal de la comunicación verbal, pues es la voz. Pero también está la escritura y los aparatos tecnológicos como las redes sociales, mails, blogs, plataformas, las cartas escritas, todo lo que podemos escribir o hablar en donde se utilicen palabras. Los instrumentos de la comunicación paraverbal o paralingüística o el paralenguaje tienen que ver más con las características de la voz, como el volumen, la velocidad, si es rápido o lento, el ritmo, la distancia que dejemos entre una palabra u otra, las pausas, el tono, que tiene que ver también con lo agudo o lo grave de la voz, la entonación e inflexión de la voz, es decir, los cambios en la figura melódica, este rango que utilizamos para el habla, y también el timbre, que es la huella digital de nuestra voz. Existen otros elementos como los matices, el énfasis, las acentuaciones de las palabras. Todo esto corresponde al lenguaje paraverbal, que nos ayuda también a reforzar, como lo dije antes, al verbal, el cómo decimos las cosas. El fenómeno vocal se produce por medio de la vibración de los repliegues o cuerdas vocales que se encuentran en la laringe, al pasar el aire que viene de los pulmones a través de ellas y que toma cuerpo y forma al ser colocado en los órganos resonadores y articuladores del sonido para ser proyectada al exterior. Vamos a ver todo esto paso a paso. Esta es una descripción pues muy mecánica, pero la considero también importante. Es importante conocer este proceso que debemos llevar para producir nuestra voz. Ahorita les voy a mostrar un video muy bonito en donde podemos ver el instrumento vocal en acción. Bueno, creo que se los pasaré al final porque esta presentación no me lo va a permitir ahorita, pero es muy importante conocer, como les decía, cómo producimos nuestra voz, paso a paso, cuáles son los aparatos que utilizamos y llevarlos en orden, llevar este proceso en orden para irlo entendiendo y pues para optimizar nuestra herramienta, cuidarla, que nos dure toda la vida. Los aparatos que intervienen en el mecanismo de la voz, me voy a ir por orden. Es el aparato primeramente respiratorio, que es el que suministra, es el que da la materia prima para la voz, que es el aire. Siguiente es el aparato fonador, que es el productor del sonido. Ese aparato se encuentra en esta zona de la laringe donde están las cuerdas vocales o pliegues vocales. Después le sigue el aparato resonador, que es el que amplifica el sonido, es como la bocina de nuestro sonido, de nuestras palabras. Después sigue el aparato articulador, que es el encargado de pronunciar las palabras, las articula, como su nombre lo dice, y finalmente también tenemos un sistema muscular específico, que es el que nos da el soporte y movimiento. Somos todo un complejo de producción vocal, que no nada más se encuentra en esta parte, sino es todo el cuerpo el que está involucrado en esta acción.
Y bueno, vamos a analizar uno por uno y a practicar brevemente algunos ejercicios. La respiración consta de tres fases: inspiración, expiración y pausa. La pausa es muy, muy importante para realizar un ciclo respiratorio saludable. Si no, intenten tomar aire, por ejemplo, sin haber terminado de sacar el anterior, pues es casi imposible. No se da ese espacio de reposo y genera tensión y resequedad además. Es muy común en las personas que hablan rápido y aquellas que suelen no escuchar a los demás o que interrumpen las conversaciones muy frecuentemente. Es como encimarse. Pueden intentarlo. Tomen aire. Saquen el aire y antes de terminar, intenten respirar de nuevo. Es una sensación incómoda. Entonces, después de terminar una expiración, hay que dar un momentito de pausa. Por eso son tres fases: inspiración, expiración y una pequeñita pausa para volver a tomar aire. Es importante conocer esto, porque, como les dije anteriormente, esto puede provocar resequedad. Hay personas que hablan muy rápido y toman aire demasiado rápido y vuelven a tomar aire. Entonces, eso está generando una resequedad a nivel laringio. Pareciera que el tiempo no nos va a alcanzar, pero hay que darnos ese tiempo con paciencia para poder tener una elocución o un habla no rápida, no demasiado lenta, pero sí un término equilibrado. Y eso es lo que quiero que logremos al aprender a respirar, que es el primer paso y considero el más importante. Bueno, a continuación les explicaré las tres formas de respiración. Las practicaremos para diferenciarlas y para que puedan hacerse más conscientes de este proceso y de cómo están respirando para poder corregirlo en caso de que existiera alguna alteración. De antemano les digo que la mayoría de las personas respira mal a causa de diversas circunstancias de la vida, como el estrés, la vanidad, las malas posturas, entre otros, modificando este ciclo respiratorio natural y alterándolo de tal manera que puede causarnos pues padecimientos físicos a la larga. Hay tres tipos de respiración principalmente: la alta, la media o la baja. Vamos a practicarlas. Para esto me voy a tener que poner de pie. Déjenme acomodar mi camarita. Para la respiración alta les voy a pedir que pongan sus manos en cruz. Van a tensar su abdomen y van a hacer una respiración. Ustedes van a observar que al momento de respirar, mis manos se van a levantar. Tengo mi abdomen tenso. Cuando cuente 1, toman una respiración. Pueden observar cómo se me levantan los brazos y como que lleno esta parte primero. Esta respiración es la respiración alta y es la que generalmente hacemos o hacen todas las personas por el estrés, por la presión, por las carreras. Ahora la respiración media o costal, les voy a pedir que pongan sus manos aquí a la altura de las costillas. Van a hacer una inspiración, van a tensar el abdomen igualmente como en la alta. Y al tomar aire, procuren sentir que se levantan sus costillas o que se expanden. Cuando cuente 1, toman aire. 1. Recuerden que su abdomen está tenso. Cuando cuente 2, sacan aire. De nuevo, 1, 2. Si se fijan, ya no levanté tanto la parte alta, que era así, sino ahora es expansiva hacia los costados, por las costillas. Esta es respiración media. Y a continuación vamos a hacer la respiración baja, que es considerada la mejor, la baja o costo diafragmática. Y para esto les voy a pedir que coloquen una mano a la altura de su diafragma. Ahorita les explicaré lo que es el diafragma. Y otra mano a la altura de su abdomen, sin tensar. Van a imaginar como si trajeran un popote en la boca y van a tomar aire de esa manera. Cuando cuento 1, ustedes toman aire. Y muy lentamente.
Saquen el aire, primero el aire residual. Y cuento 1. 1. Imaginen que traen un popote. Y observen qué sucede a esta altura de su mano, que está en el diafragma, y de la mano que está en el abdomen. 2. Saquen aire. Lo vamos a repetir. Imagínense que traen su popote y muy lentamente toman aire. 1. 2. Deben de lograr una respiración muy calmada, como si olieran una flor. De nuevo, imagínense que están respirando también por la garganta, como la respiración que hacen en yoga, que la respiración nace de aquí. 1. 2. Se fijan que es muy diferente una a la otra. La respiración alta, la respiración media, hacia los lados, la respiración costo-abdominal. Esta respiración es como si llenáramos un vaso con agua. El agua empieza a llenarse de abajo para arriba. Es lo mismo, cuando yo hago esta respiración, el aire entra y empieza a llenar de abajo para arriba. Con la respiración alta, ¿qué sucede? Como si quisiéramos llenar de arriba para abajo. Y sumimos el estómago. ¿Por qué por vanidad? Porque a veces las mujeres no nos gusta que nos vean nuestro estómago, entonces andamos con el estómago sumido todo el tiempo, pero eso afecta el ciclo respiratorio de manera muy importante. Una recomendación es cuando estén ustedes a punto de dormir, observen cómo está su respiración. Esa es la respiración que debemos mantener cuando estamos de pie. Esa misma sensación nos la tenemos que llevar al estar de pie. A partir de ahí es que podemos empezar a tener una voz o una fonación saludable, que si bien intervienen otros mecanismos, pero esto es lo principal. Si la respiración no está bien, déjenme bajar tantito la cámara, que ya se me quedó aquí arriba. Si la respiración no está bien, todo lo demás tampoco lo va a estar. Entonces, este es el punto número 1. Después de la respiración viene la fonación. En cuanto al aparato fonador, sus órganos principales son la laringe, que es donde se encuentran los pliegues o cuerdas vocales, y para esto vamos a practicar el siguiente ejercicio. Les voy a pedir que coloquen 2 dedos a la altura de su laringe, o su manzanita de Adán, que en los hombres es más notorio, y van a hacer una M. Van a poder sentir una vibración a esta altura. Ahora hagan una R. Recuerden respirar. Siempre que les dé yo una indicación, ustedes ya respiraron con calma. Igualmente van a sentir una vibración. Ahora les voy a pedir que hagan esta R, pero sin sonido, sin que vibren las cuerdas. Esta es la R vibrando. Ahora una R sin vibración cordal. Es decir, sin sonido. ¿Notan la diferencia? En una vibra, en otra no. En otra no vibra aquí. Esto es porque tenemos consonantes sordas y sonoras. Las consonantes sordas son las que no llevan una vibración cordal y las consonantes sonoras son las que llevan una vibración cordal. Ahora la podemos combinar. Y van a sentir aquí el mecanismo de vibración. Voy un poquito rápido, pues porque esta es una entrevista que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, espero que todo lo que les pueda dejar, después lo practiquen cuando vuelvan a ver el video. Ahora les voy a pedir que hagan diferentes vocales y consonantes. Por ejemplo, hagan una A, ahora una y todas las vocales, y, o. Una característica de las vocales es que siempre están sonando. Todo el tiempo utilizan la vibración de las cuerdas.
A, E, I, O, U, diferente de las consonantes. Por ejemplo, una consonante sorda como la F, sh, k, t, son sonidos cortos, cortos. Y las vocales siempre son sonando, están sonando. Y por eso en el canto le llamamos vocalización, que es con las vocales. Si hiciéramos consonantización, pues sería muy difícil. Pero por eso es vocalización, es una característica de las vocales y nos ayudan mucho, mucho para hacer acentuaciones, que después se los explicaré. Ahora, las consonantes, existe gran variedad de subdivisiones de las consonantes, pero por ahora no las veremos. Lo importante ahorita es que conozcan que existen consonantes sordas y consonantes sonoras. Vamos a pasar al tema de la resonancia. Si bien nos vamos por orden, primero es el aparato respiratorio. Después sigue el aparato fonador, en orden. En tercer lugar, vamos a tener el aparato resonador, que es el que va a amplificar este sonido que se produce en la laringe. Y para eso vamos a practicar algunos ejercicios. ¿Cuáles son los principales resonadores que tenemos en el cuerpo? Principalmente están pecho, faringe, boca y cabeza, con los senos paranasales que se encuentran a esta altura. Son unos huecos que tenemos en nuestros huesos faciales, y también la nariz. Esos son nuestros principales resonadores. ¿Cómo los vamos a concientizar? ¿Cómo los vamos a sentir? Bueno, para esto les voy a pedir, para sentir el resonador de pecho, que es la voz que utilizamos para hablar, les voy a pedir que coloquen una mano en el pecho y manteniéndola ahí van a decir una A. El tono que van a utilizar es el tono con el que hablan. Un tono medio, un tono grave. Y van a sentir cómo pueden, como una vibración aquí en el pecho se genera. Es una vibración por simpatía de vibraciones, de frecuencias. Ahora, para el resonador de faringe, que se encuentra, la faringe es un tubo resonador que se encuentra por detrás de la boca y por detrás de la nariz, que también sirve de amplificador para la voz. Les voy a pedir que hagan una inspiración por la boca para abrir su cavidad faríngea, como cuando bostezan. Y van a decir una A. Ahora les voy a pedir que hagan como una ambulancia, imitar una ambulancia, pero en un registro no tan agudo como lo es la ambulancia, sino aquí en un registro pequeñito, que hagan esto. Observan mi vibración y mi resonancia, la siento a esta altura. Este es un resonador muy importante, la faringe. Otro resonador muy importante es la boca. Este hueco que tenemos, este espacio, también nos ayuda a amplificar el sonido. Para esto les voy a pedir que cierren la boca, junten sus dientes, pero no los aprieten, porque este músculo, que se llama macetero, es tan fuerte que genera muchas tensiones cuando andamos estresados. Entonces, les voy a pedir que cierren sus dientitos, pero no aprieten. Y van a decir las sílabas ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Cuiden que no haya tensión aquí. Y si se fijan, van a sentir una vibración y resonancia muy al frente. Ma, me, mi, mo, mu. Pueden colocar sus manos aquí y van a sentir la vibración. Ma, me, mi, mo, mu. Resonador vocal. Ahora, por último, el resonador nasal. Les voy a pedir que coloquen 2 dedos aquí en su nariz y van a decir una N. Van a poder sentir también vibraciones. Que se generan por todos estos huecos que tenemos en nuestros senos paranasales, senos etmoidales, frontales. Tenemos varios huequitos aquí en nuestros huesos.
Y gracias a eso es que podemos sentir la vibración con la N. Entonces, vibración de resonador de pecho, resonador faríngeo, vocal, mi, momo, nasal, y todo esto es una caja de resonancia que nos ayuda a amplificar nuestro sonido cuando hablamos, sin necesidad de forzarnos, ¿sí? Nos confundimos cuando te dicen, habla fuerte, ¡ay! Gritamos y empujamos, no hay necesidad. Cuando nosotros relajamos la respiración, relajamos nuestros músculos, pareciera algo contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es. Cuando nosotros hacemos eso, el sonido resuena automáticamente y se coloca en donde debe de colocarse, sin necesidad de forzar. Bueno, a continuación, y por último, sigue el aparato de la articulación. Una vez que ya respiramos, una vez que ya tenemos un sonido en nuestra laringe, una vez que ya amplificamos ese sonido, ahora falta lo último, articular las palabras, independientemente del idioma que hablemos, ¿sí? Hay que articular palabras para poder comunicarnos. ¿Cómo vamos a practicar este último órgano? Bueno, primero les voy a decir que el órgano articulatorio, que el aparato articulatorio consta de los órganos de la lengua y de los labios principalmente, también del paladar duro, del paladar blando, la mandíbula, los dientes y los alvéolos. Para practicar, les voy a pedir que vamos a decir las vocales. Toquen aquí su mandíbula para asegurarnos de que esté todo muy, muy relajado. Les voy a pedir que hagan una A y van a observar qué mueven o qué órganos mueven para pronunciar la letra A. Lo voy a hacer yo con ustedes. A. Si se fijan, bajo la mandíbula y se abre el espacio faríngeo, el tubo que les decía, el tubo resonador. A. Ahora, a partir de esa A, les voy a pedir que hagan una E. E. A. E. A. E. ¿Qué sucede aquí? Se sube un poco la mandíbula y se modifica un poco el espacio de la faringe. A. E. Ahora una I. A. E. I. Se cierra más la mandíbula y por ende la lengua se sube con todo y la mandíbula y se cierra el espacio faríngeo. El sonido se sube un poco más hacia la nariz. A. E. I. I. Después sigue la O. O. Si se fijan en la O, utilizo más los labios y se vuelve a abrir el espacio de la faringe. A, E, I, O. Los labios se ponen en posición de círculo. O, y para la U, U. Solamente se sube la mandíbula un poco. Es como la O, pero la mandíbula sube un poquito. O, U. O, U. La tarea para ustedes es que practiquen esto y lo hagan consciente. Una vez que concientizamos procesos, es más fácil entenderlos y corregirlos. Por eso mi insistencia de irme paso a paso. Quizás sea muy poco el tiempo, estoy sintetizando toda la información, pero espero lo practiquen. Por último, les vuelvo a poner el ejemplo A, E, I, O, U. Observen qué es lo que mueven y qué es lo que hacen, así como todos los procesos. Les voy a dejar a ustedes que practiquen estas palabras, pero lo van a hacer de manera muy, muy lenta, sintiendo cada vocal y cada consonante, en dónde está el punto articulatorio de cada una. Es decir, les voy a poner el ejemplo uno nada más. Anticonstitucionalmente. Si se fijan, me fui muy lento porque me estoy dando la oportunidad de sentir dónde coloco cada consonante. Ya vimos las vocales, pero ahorita estoy
sintiendo dónde coloco cada consonante. La N, utilizo la lengua, y los alvéolos, que es la parte que está atrás de los dientes. Anti. Para la T es como un sonido explosivo. Utilizo la lengua también. Anti-k, k. Para la K utilizo la lengua y el paladar blando. Anticon, la N. Entonces el ejercicio va a ser que ustedes se vayan muy lento y vayan sintiendo qué órgano utilizan para ir pronunciando cada fonema o cada letra de la palabra. ¿Sí? Y poco a poco lo pueden decir más rápido, de una manera más sonora. Anticonstitucionalmente, anticonstitucionalmente. En cada sonido está mi resonador. Que si lo dijera anticonstitucionalmente, ¿sí? O sea, se revuelven las palabras. Hay que darle su espacio y lugar a cada letra. Sé que al principio resultará un poco, faltaría paciencia para lograr esto, pero créanme que a la larga van a poder tener una elocución más clara y sobre todo más serena. Hay que llegar a esa serenidad en el habla, que es lo que transmitimos, ¿sí? Bueno, doctora Vera, ¿nos queda tiempo? Sí, Mariana, nos quedan unos minutos. Porque necesito ver algunos otros elementos que también son importantes, entonces voy a tratar de apurarme. Otros dos elementos que quiero mostrar y que considero son muy importantes de analizar para tener una mejor elocución o una mejor manera de hablar son la dicción y la pronunciación. La dicción se refiere a la buena construcción de un discurso, es decir, las palabras que empleamos. Creo que a veces confundimos ese término. Decimos dicción a la manera de hablar, pero no, realmente la dicción se refiere a los elementos y las palabras empleadas las palabras que empleamos para dar un discurso. Y la pronunciación es la manera de pronunciar las palabras dependiendo del idioma. Bueno, aquí quiero decirles también que la dicción tiene que ver más bien, como les decía, con el buen uso de las palabras para construir las ideas, hacer buen uso del lenguaje. Por ejemplo, algunos vicios podrían ser los vulgarismos. En una entrevista que generalmente debe ser un discurso formal, el empleo de las buenas palabras es importante. Por ejemplo, ¿cómo se escucharía si dijéramos: hey, mejor cáele a tiempo porque si no, la doña te va a dar una sangoloteada? Mejor cáele a tiempo porque si no, la doña te va a dar una sangoloteada. Ese es un vulgarismo. Y se podría decir, yo lo podría decir de una manera peor, pero no lo digo aquí. Pero este es un ejemplo, es un lenguaje de término medio que sería más correcto decir, por ejemplo, es mejor que llegues puntual para que la señora no se moleste, que decir, hey, mejor cáele a tiempo porque si no, la doña te va a dar una sangoloteada, ¿no? A eso nos referimos con la buena dicción. Claro que todo dependerá del contexto, es decir, las circunstancias y el lugar en donde estemos. Existen algunos memes chistosos referentes a la dicción, como el que les puse aquí en la imagen, que no sé si se alcance a ver bien, que dice, y lo bailado, ¿quién te lo quita? Pero, Sor Juana, no podemos escribir eso. Entonces pon, goza sin temor de hado, el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieras hoy gozado. El hado se refiere al destino. Entonces es la manera diferente que tenemos también de utilizar nuestro lenguaje y creo que es muy importante de cuidarlo a la hora de entrevistar a un paciente. No solamente la manera en que hablamos y cómo decimos las cosas, sino también los vocablos y las palabras que empleemos para construir nuestras ideas. También es muy importante poner atención en eso y consideré también hablar de esto en la entrevista, digo, aquí en la charla, para que lo tomen en cuenta, perdón. Otro vicio son las muletillas, por ejemplo, o sea, este. Ese es otro vicio que tenemos al hablar. Las redundancias, más mejor, subir para arriba, bajar para abajo, salir afuera, entrar adentro. Y los barbarismos, que son todas aquellas incorrecciones lingüísticas en que incurrimos al pronunciar o escribir una palabra. Por ejemplo, decir fuites en lugar de fuiste,
o decir cabo en lugar de quepo. También eso es considerado como un barbarismo, el introducir palabras extranjeras sin necesidad cuando existe un equivalente al español, por ejemplo, downloader en vez de decir descargar o más ejemplos, ¿no? Tener una buena dicción significa hablar bien y hacer un buen uso del lenguaje. Ahora paso a las características del sonido y de la voz hablada. Hasta aquí hemos visto el qué decimos, que para eso tenemos nuestro instrumento vocal, pero el cómo lo decimos, la emoción que empleemos al hablar, para eso necesitamos otros elementos. Para eso contamos con otros instrumentos como las características del sonido o de la voz hablada, que son el volumen, que es el grado de intensidad de la voz, el timbre, que es nuestra huella digital, el tono, que se refiere, como les decía, a lo grave o a lo agudo, la velocidad, que es la fluidez verbal con la que hablamos, y la entonación, que esto tiene que ver con la extensión vocal, es la melodía o el canto del habla. La cantidad de tonos que podemos emplear para decir un discurso. Y bueno, les voy a pedir para practicar. Va a ser un ejercicio breve, pero les va a ayudar mucho. En cuanto al volumen, les voy a pedir que digan su nombre en 3 intensidades. En intensidad baja, en intensidad media y en intensidad alta, para diferenciar. ¿Sí? Mariana, Mariana, Mariana. Ustedes lo pueden decir su nombre completo, pero yo aquí nada más utilizaré mi primer nombre para no tardar más. Ese va a ser el ejercicio del volumen. Para el ejercicio del tono, que se refiere a lo grave y agudo, les voy a pedir igualmente que pronuncien su nombre en 3 tonalidades. Grave, media y aguda. Mariana. Lo voy a hacer más grave. Mariana. O más. Mariana. 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 Y sobre ese rango es que yo puedo utilizar mi habla. En el canto es diferente. En el canto se llegan a tonos mucho más agudos y mucho más graves. Pero para el habla utilizamos un rango medio. Y sobre este rango es que movemos nuestra voz. Si se fijan, si yo utilizara un tono monótono para hacer mi discurso, sonaría como a un robot porque no modularía los tonos, estoy siempre hablando en un tono. Hay personas que hablan así, pero eso suena muy aburrido. Por eso se utilizan distintos tonos para dar este juego a mi habla y que no resulte aburrido, ¿sí? Ahí yo ya estoy hablando y estoy utilizando diferentes tonos. Por eso el ejercicio ustedes practíquenlo para que lo empiecen a hacer consciente. A partir de la conciencia es que empieza el cambio. Ahora, el timbre es la huella digital de nuestra voz. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes cerrando sus ojos y pidiéndole a un compañero, bueno, el maestro o el profesor elige a un compañero con anterioridad para que diga su nombre. Y todos los demás alumnos, con los ojos cerrados, van a escuchar a su compañero decir su nombre y tienen que adivinar. Perdón, no van a decir su nombre, van a escuchar a un compañero decir una frase y ustedes tienen que adivinar quién fue el que dijo, quién fue el que habló la frase. Solamente por el oído, por el timbre, por su huella digital de la voz. Ese es otro ejercicio que pueden hacer. Para la entonación, este ejercicio también es con su nombre. Les pido decir su nombre porque considero que es lo más fácil. Y lo pueden decir imitando el sonido de una ambulancia. Por ejemplo, Mariana. Mariana. En un solo tono, Mariana. Mariana del Rocío Corona Delgado. Mariana del Rocío Corona Delgado. Claro, aquí estoy exagerando, ¿verdad? Pero es para diferenciar cómo podemos jugar con estas tonalidades. Y por último tenemos la velocidad, que es la fluidez verbal. Y aquí pueden decir su nombre a una velocidad lenta, después a una velocidad rápida. Mariana. 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 Media.
Mariana, Mariana. Y así podemos jugar con estos elementos o características de la voz que son las que nos van a ayudar, creo que son las más importantes, a darle expresión, a darle intensidad a nuestro mensaje. Intención. Es el cómo vamos a decir nuestro discurso, no nada más es el qué, sino el cómo vamos a decir nuestro discurso. Y eso es lo que llega realmente a la otra persona, ¿sí? Lo que puede penetrar en su mente, en su espíritu, en su ser, utilizando estos elementos. Existen otros elementos como el énfasis, las acentuaciones, que cada lenguaje maneja acentuaciones diferentes. ¿Sí? Y para esto, brevemente les voy a poner una muestra. En esta breve frase, fíjense todo lo que podemos hacer. Si yo quiero dar el énfasis en la palabra yo, ¿cómo va a sonar esta frase que dice yo soy el número 1? Si hago el énfasis en la que está en rojo, va a sonar así. Yo soy el número 1. Yo soy el número 1. Y lo acompaño con gestos que también apoyan. Este lenguaje no verbal apoya al verbal. Yo soy el número 1. Ahora voy a dar énfasis en soy. Yo soy el número 1. Ahora voy a dar énfasis en la palabra 1. Yo soy el número 1. ¿Se fijan qué diferente es? Es yo soy el número 1. O yo soy el número 1. Yo soy el número 1. Entonces, entender todas las posibilidades que tenemos para expresar una idea es algo, pues, que no tiene, es algo muy rico, ¿sí? Es algo que tenemos que hacer mucha conciencia para que podamos, de verdad, aprovechar nuestra riqueza en el lenguaje y en nuestra comunicación. Este ejercicio, que creo que ya va a ser el último, para terminar, es para mí me gusta mucho porque es muy corto, pero podemos practicar muchos elementos en estas 4 líneas. Las indicaciones son las siguientes. La primera línea la vamos a decir a una velocidad normal, media. La segunda línea, que está en cursivas, la vamos a acelerar un poco, a la vez que podemos ir subiendo un poco el volumen. La tercera línea la vamos a acelerar un poco más y vamos a subir un poco el volumen para hacer énfasis en lo que dice la frase, que es la idea principal. Y finalmente vamos a regresar a un volumen medio, a una velocidad media, y vamos a hacer unas pausas en donde se encuentran las líneas diagonales. Van a ver, lo voy a leer una vez de manera normal, sin hacer intenciones, y la segunda vez voy a poner intenciones y me dicen o ustedes ven si hay alguna diferencia. La hermosa caperucita con mejillas de manzana sube por el monte arriba corriendo como una cabra. Sube cuestas, cruza arroyos, atraviesa la enramada y al llegar a la pedriza, el lobo sale a encontrarla. Está medida, ¿sí? Como banderita, banderita, banderita tricolor. Está como muy irregular. Ahora, poniéndole la intención, el cómo lo voy a decir. Esto fue el qué dije. Ahora, el cómo lo voy a decir. La hermosa caperucita con mejillas de manzana sube por el monte arriba corriendo como una cabra. Sube cuestas, cruza arroyos, atraviesa la enramada y al llegar a la pedriza, el lobo sale a encontrarla. Es diferente la intención y se puede practicar de 1000 maneras, dependiendo la importancia que le quieran dar a los verbos o a los adjetivos. La hermosa caperucita con mejillas de manzana sube por el monte arriba corriendo como una cabra, ¿sí? Y ahí ustedes ya pueden ir viendo qué palabras, como el ejercicio anterior, son las que van a tener más importancia en su discurso, añadiéndole velocidad, entonación, o un timbre diferente incluso, una acentuación diferente, ¿sí? Es todo un mapa para poder jugar nosotros con nuestro lenguaje. Y bueno, por último, muy relacionado la voz a la personalidad. Permítanme tantito.
La voz puede ser un apoyo que ayuda a determinar rasgos de personalidad. Algunos ejemplos de esto se muestran en esta diapositiva, que aunque no son determinantes, sí pueden ser una aproximación dependiendo de la manera en la que se habla. Por ejemplo, un tono grave está relacionado a una persona enérgica, segura de sí misma, autoritaria. Un tono agudo a personas dependientes, un poco inseguras, de menor energía, dulces, cariñosas. Una resonancia laringofaringea quiere decir las personas que hablan desde acá de la laringe, una tensión. Es una persona que generalmente anda estresada, con problemas todo el tiempo y en su habla se nota. La resonancia nasal es una persona más cariñosa, por ejemplo, hola, hola, ¿sí? Utilizan generalmente también una entonación más aguda, va acompañada de la resonancia nasal. La resonancia oral se relaciona a una persona narcisista. Por ejemplo, alguien que llega y dice, hola, ya llegué, con la voz. Como el ejercicio que hacíamos de los dientes, mame, mi, momu, esa resonancia aquí. Una persona que es altiva, narcisista, y su resonancia se da generalmente a este nivel oral. Una extensión vocal restringida, o sea que no utiliza muchos tonos para hablar, sino que habla en un rango muy pequeñito de voz, de tonos. Se relaciona con una persona rígida de carácter, con excesivo control emocional y con poco sentido del humor. Una extensión vocal amplia, una persona alegre, empática. Una extensión vocal amplia pero descontrolada, una persona que le falta el control en las emociones. Y así me puedo ir. Falta también las entonaciones, faltan los timbres de voz. Hay todavía algunos elementos que se pueden trabajar más, pero principalmente creo que esto es como una visión general de lo que la voz está relacionada con nuestra forma de hablar, con la forma como nos comunicamos con el mundo, ¿sí? Y bueno, aquí les comparto, ya después las pueden ver si quieren, si no tenemos más tiempo, Vero, para que las lean, les quise compartir estas frases. Adelante, Mariana, las puedes compartir. Ok. Algunos terapeutas, como Alfred Tomatis, sostienen que mejorar la voz produce un efecto positivo en la personalidad. Trabajar la voz para mejorarla podría ser una vía para cambios más profundos en características personales que limitan o se consideran un problema. Es decir, yo entiendo esto como que si empiezo a corregir mi voz, quizás se generen cambios en mi personalidad automáticamente. ¿Por qué? Porque empiezo a ser más consciente de mi propio proceso interno. Le llamo yo la conciencia, o bueno, es el término la conciencia propioceptiva. El saber qué órgano estoy moviendo, exactamente qué órgano del cuerpo o músculo o parte del cuerpo estoy moviendo para generar movimiento. Esa es la conciencia propioceptiva y al hacer esto, al concientizar en nuestra voz, estamos desarrollando esa capacidad y como dice aquí, se generan cambios más profundos, ¿no? A la larga y sin darnos cuenta posiblemente. Por la voz podemos conocer la manera de ser de un individuo, su temperamento, cultura, aspectos emocionales y psicológicos que se transparentan a través de la voz. Y bueno, por último, es importante tener una preparación. En mi caso, como cantante o como para dar clases, una preparación mental, un momento para concentrarme, para tener un enfoque mental, para disponerme al trabajo que voy a realizar. En este caso, pues para la entrevista. Y también, aparte de esa preparación mental, un calentamiento físico de respiración, calentamiento de la musculatura implicada para el acto, perdón, aquí puse de cantar, pero es para el acto de hablar, que pueden ser ejercicios como la R que hicimos, y hacer como ambulancias, decir las vocales A, E, I, O, U, contar números 1, 2, 3, 4, el abecedario, todo eso que nos vaya preparando nuestro aparato, que vaya irrigando sangre a los músculos, ¿sí? Y que lo vaya calentando para este acto de hablar. Es importante. Y mucha agua.
lo que nos recomiendan, 1,5 litros, 2 litros. ¿Para qué? Para mantener nuestras mucosas hidratadas. Eso es importantísimo. Aquí les dejo un link que habla de los cuidados de la voz, precisamente, porque aquí si lo pongo nos extenderíamos a 2 horas. Y pues ya, esto es todo. El fin de la presentación. Espero les haya sido útil y practiquen los ejercicios. Muchas gracias, maestra. Muy interesante con los contenidos que son prácticos para cualquier persona, no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros, los profesores que estamos actualmente dando clases en línea y que finalmente termina, pues a veces uno por incurrir en dañarse la garganta por algunas malas prácticas que ya hemos detectado en estas diapositivas y creo que pueden surgir diferentes preguntas. ¿A qué dirección de correo electrónico se pudieran comunicar si tienen alguna duda, pregunta o si quisieran ampliar el conocimiento que en este momento nos acabas de compartir, maestra? Mi dirección de correo electrónico es mcorona, número 2, mcorona2@ucol.mx. Muchas gracias. Y quiero comentarles algo que sentí al principio. Sentí nervios, quiero expresarlo. Sentí nervios porque dije, ¿cómo voy a poner tantos contenidos en tan poquito espacio? Porque esto necesita, es algo muy, créanme que es algo muy amplio. Y dije yo, pero quiero que entiendan, tengan un concepto general de lo que es la voz. Si daba solamente una parte aislada, iba a quedar incompleto. Entonces sí me generó un poquito de nervios y en mi voz lo noté. Así que si por ahí revisan, me empezó a temblar un poco la voz. Y ahí es donde la emoción, tenemos reflejos musculares que vienen de las emociones que estamos sintiendo. Y esos no pueden mentir. Ahora sí que nos delatan. ¿Sí? Si tenemos miedo o estrés, los músculos de la cara reaccionan, aunque no queramos, la voz tiembla. Entonces, por ahí lo van a notar quizá. Pero bueno, espero les haya servido y que sea de utilidad para todos. Muchas gracias por esta charla muy interesante, pero sobre todo por esta experiencia que tienes como maestra y sobre todo como intérprete para proyectar esa voz en espacios bastante amplios. Te he visto, he sido testigo de tu capacidad vocal y también en entrevista creo que es muy importante porque generalmente trabajamos tiempos prolongados, sobre todo aquel profesional del área que está con clientes o pacientes uno tras otro. Generalmente tenemos como a veces estos vicios que no nos damos cuenta, que no somos conscientes, sin embargo, al obtener conocimiento podemos mejorar nuestra práctica, pero sobre todo hacernos humanos, hacernos conscientes de que también podemos fallar en algunos casos, porque no nos exime de esta naturaleza que es la vulnerabilidad o la sensibilidad ante ciertas temáticas, sobre todo, Mariana, por ejemplo, los casos que se ven en la práctica clínica a veces son muy complicados y nos impactan emocionalmente. Yo creo que lo que acabas de darnos como este espectro amplio ayudará de manera contundente a los estudiantes para conocer cómo manejar esa voz, cómo reconocer la vulnerabilidad también emocional que nosotros sentimos, mejorarla, trabajar y no perder el control, porque muchas veces podríamos perder el control ante la información que nos está dando la persona. Muy enriquecedor, lástima del tiempo, pero yo creo que podría haber una segunda versión de esta entrevista, una segunda parte, mejor dicho, para ampliar el conocimiento. Ya tenemos tu correo para que te contacten. Muy bien. Gracias, Vero. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.